¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con una video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol y juegos de mesa, les traemos La llamada del Cthulhu, el Call of Cthulhu, libro de reglas, el Keepers Rulebook para séptima edición, disponible en inglés y en español. En esta ocasión vamos a ver la versión en inglés, pasta gruesa, más de 450 páginas. Acompáñenos. La llamada del Cthulhu es un juego de rol basado en las obras literarias de H.P. Lovecraft. El género es terror, con algo de investigación, o mejor dicho, mucho de investigación y suspenso. El libro está impreso en pasta gruesa, con acabados en mate, una pieza de arte alusivo a precisamente uno de sus libros, el de Call of Cthulhu, del cual está inspirado todo este mitos, como es conocido. Esta es séptima edición, hemos ya pasado por múltiples ediciones, la mayoría de ellos a cargo de la gente en Chaosium y trabajados por el mismo grupo de personas. Afortunadamente en séptima edición están Sandy Petersen de regreso, tomando las riendas del sistema de juego. En la parte de atrás vamos a ver algunos datos sobre el concepto y ambientación que tiene Call of Cthulhu en ese mundo de terror, en esos mundos de fantasía de Lovecraft. Todo esto situado en el mundo moderno, podríamos decir, desde finales de 1800 hasta nuestros días. Y estos diferentes periodos le dan un gran mar de posibilidades a Call of Cthulhu para poder llevar a la mesa. Este libro en sí engloba todas las reglas básicas para el juego. Por su longitud, y podemos verlo, son más de 250 páginas en este libro. Las reglas tuvieron que ser divididas en dos tomos, muy similar a lo que hicieron con Dungeons and Dragons. El Keepers Manual, el Keepers Rulebook, es el libro base. Aquí es donde vas a encontrar todas las reglas de mecánicas de juego, para creación de personajes, etc. El otro libro que viene a complementar este es el Investigators Handbook o Manual del Investigador. Ahí vamos a encontrar muchas reglas sobre, por ejemplo, clases diferentes o profesiones diferentes que te van a dar sus números o beneficios para crear tu personaje. En fin, va a ser más bien ayuda para los jugadores, que es muy útil, la verdad. O sea, sí, me parece que aunque es un juego que nada más requieres este libro para poder jugar con sus mecánicas básicas, vas a necesitar posiblemente los elementos de aquel otro libro para que los jugadores exploren al máximo las posibilidades de un personaje. En fin, los primeros capítulos van a dar un poco sobre la ambientación, sobre el mundo de Lovecraft, el cómo veía él el mundo y estos diferentes cultos. Y después, a partir del capítulo 3, vamos a empezar a tener todos los datos e información para crear nuestros personajes. Aquí vamos a ver las diferentes profesiones, los beneficios, los números que nos va a aportar cada una de estas. Más aparte, cómo calcular nuestros atributos, los múltiples atributos que tiene este sistema. Es decir, fuerza, constitución, estatura, destreza, etc. Todas estas características nos van a definir, o cuando menos a nuestros personajes, en qué apariencia va a tener y qué capacidades va a tener. Y después vamos a poder elegir los skills de nuestro investigador. Estos van a ser, por ejemplo, más aplicados, más definidos, como por ejemplo contabilidad o trepar, o tal vez armas de fuego o brincar. Mientras que en otros juegos de rol como Dungeons and Dragons tú ganas puntos de experiencia y estos a final de cuentas te van a servir para subir de nivel e incrementar varias habilidades. En Call of Cthulhu subes en base a experiencias, pero directamente tú acumulas esos puntos en tus skills, en tus habilidades. Al hacer algo muy bien, tienes posibilidades de incrementar esas habilidades a lo largo del juego, futuras aventuras. Y es además un sistema de porcentaje, casi todo lo vas a resolver con tiradas porcentuales. Tienes, por ejemplo, un 25% de probabilidad para lograr alguna acción, pues eso tienes que sacar en tus dados de 10, en tu dado porcentual 25% o menos. Y claro, el sistema también aplica modificadores de dificultad, tal vez incrementando la dificultad en un 20% o en un 25%. Entonces esto va a penalizar tus tiradas, o tal vez haciendo las cosas más sencillas, más fáciles, todo en función de la narrativa. Contrario a lo que muchos podrían pensar, con un libro tan grande de reglas, 450 páginas,
Las mecánicas básicas del juego son muy sencillas, casi todo es intuitivo. La mayoría del contenido del libro te va a guiar en cuanto al universo, al mundo, cómo presentar la sensación de terror, cómo manipular estos factores y herramientas que te ayuden a contar una mejor historia. Por ejemplo, tenemos las reglas de persecución, que es una de las modificaciones de séptima edición que creo que ahora hace mucho mejor. Y hay que reconocerlo, una persecución es básica en los juegos de suspenso y en los juegos de terror. Así es que sí necesitaban un poco de ayuda en esa área y séptima edición lo hace bastante bien. Donde creo que el juego se vuelve un poco antipático a muchos de los jugadores que están buscando acción y combate. Es bien sabido que en Call of Cthulhu estas dos palabras implican la muerte segura. El juego no está pensado para superhéroes, está más bien pensado para gente normal, gente como tú o como yo, que se podría ver en este tipo de circunstancias de toparse con una criatura, con un monstruo, con un asesino en las calles. También está bien sabido de que Call of Cthulhu es sinónimo de locura. Eres vulnerable a los ataques mentales de cualquier cosa que pueda impresionar tus sentidos o generar un trauma. Así es que la sanity o la sanidad es uno de los elementos más característicos de Call of Cthulhu. Tu personaje no necesariamente tiene que morir en un combate en las calles o enfrentando a una criatura. No. Puede ciertamente terminar en un hospital psiquiátrico, consecuencia de los choques emocionales y psicológicos que puede encontrar al ver una de estas criaturas o al presenciar uno de estos cultos. Una gran parte del libro está también dedicada al lore, es decir, a los conocimientos detrás de la mitología de Call of Cthulhu, símbolos, criaturas, un catálogo de monstruos, también de objetos, que podríamos reconocer ahí como auténticos, porque son libros de los cuales hemos escuchado fuera de Call of Cthulhu, como el Necronomicon o la Biblia del Diablo, por ejemplo. Y estos libros están ejemplificados aquí, te van a dar un valor o un factor adicional para algunas habilidades como por ejemplo la magia. Hay algunos libros, tomos o incluso objetos en este mundo que no deberían caer en manos de cualquiera porque tienen una gran cantidad de magia, lo que podríamos llamar espiritismo también, quizá. Pero muchos de estos libros, por ejemplo, tienen conjuros para poder traer a estas criaturas, abrir portales a otros mundos y traerlos al nuestro. Y este es un concepto de realidad que se ha tratado de mantener oculto a los oídos y ojos de la mayoría de nosotros para evitar caer en esa locura. Sin embargo, es inevitable, nuestros investigadores van a poner los pies, sumergir los pies en lodo, en fango, y uno nunca sabe lo que va a encontrar allá abajo. Con séptima edición y con este libro de reglas, Chaosium ha estado lanzando una serie de suplementos, aventuras, compendios, una pantalla del Game Master o del Keeper, como es llamada acá en Call of Cthulhu, de gran cantidad y con muy buenas historias. Algunas de estas historias han ido avanzando de edición con edición, son aventuras que hemos visto quizá en 3 o 4 diferentes versiones y las reglas son las que se han ido actualizando. La gran ventaja que tiene Call of Cthulhu séptima edición es que todas estas reglas ahora en este tomo son retroactivas, puedes utilizarlas para correr cualquier aventura, no importa qué edición de Call of Cthulhu en cuál te hayas quedado, de cuál tengas aventuras. Call of Cthulhu también es reconocido por sus famosos handouts, es decir, pequeños recortes de papel, de noticias de periódico, cartas, documentos, en fin, cosas que el Keeper o Game Master va a compartir con sus jugadores como una especie de objeto que les va a entregar de una pista que ellos pueden utilizar para resolver el misterio, tratar de encontrar el camino o sentido a la investigación que estén realizando en su aventura. Y esto es algo que vuelve muy característico también a Call of Cthulhu. Es muy común imaginar a nuestros chicos en los años 20, en los años 30, que son los años en los que el mismo Lovecraft estuvo escribiendo sus historias y estaban situadas en ese tiempo. Estando considerado como uno de los mejores 3 juegos de rol de todos los tiempos, Call of Cthulhu es lógico que tenga una edición en español, lo cual es bienvenido definitivamente y es un juego de rol que ha perdurado a lo largo de los años y está seguramente destinado a muchos cientos de años más. Incluso se dice como leyenda urbana que el primer libro de Call of Cthulhu fue entregado por los antiguos a las mismas manos de Sandy Petersen para que le diera vida
utilizando runas y símbolos extraños que pudieran llegar a nuestras mentes, a los subconscientes de aquellos lectores de estos libros de rol. Claro, es una mera leyenda urbana, no hay que creer mucho de eso. Lo que sí es que el libro nos da bastante contexto y entorno sobre las diferentes puertas, por ejemplo, de los antiguos, las diferentes posiciones donde pueden estar sus escondites a lo largo de todo el mundo, de la esfera, del globo. También abunda y se mete mucho a lo que va a ser las diferentes épocas de juego, con algunos eventos importantes, noticias de aquellas épocas y también las tablas de precios. Nos pueden ayudar bastante a tener una idea de qué tanto podías comprar con $1 en 1889. Algunas secciones, como por ejemplo el capítulo 13, nos va a hablar sobre diferentes objetos y artefactos que nos pueden inspirar para crear nuestras propias historias a lo largo de la lectura de nuestro libro. Una aventura típica de Call of Cthulhu va a ser en la que todos los personajes, nuestros investigadores, son expendable. Es decir, si mueren o no es exactamente lo mismo. En cierta forma se asume que todos los personajes van a morir. Y ese es un buen principio porque nos habla sobre la letalidad, la mortandad que puede haber dentro de estas aventuras, y entre más pronto lo asimilen los jugadores, mucho mejor. El Keeper es quien debe realmente empaparse sobre mitología, sobre las diferentes criaturas, hechizos, todo lo demás. Es muy recomendado que los jugadores no se metan a leer este libro, el Keeper's Rulebook, sino más bien se concentren en leer el manual del investigador. El libro del Keeper, que es el que estamos viendo, tiene todas las reglas, que a final de cuentas eso no es un pecado ver, pero sí tiene también todos los datos sobre cada una de estas criaturas y cómo se manifiestan, cuáles son sus debilidades, etc. Y esta información, para no arruinarles la experiencia de juego, debe estar estrictamente en manos del Keeper. Por lo tanto, este libro es para el Keeper. Y no nada más los monstruos y los artefactos, sino también las reglas de magia y los conjuros no deben caer en manos de nuestros personajes, de los jugadores. Todo ese conocimiento oculto debe ser administrado a cuentagotas por parte del Keeper hacia los jugadores. Ahora sí que gradualmente, conforme ellos van teniendo conocimiento de estas criaturas y del entorno, muy similar a lo que en sus orígenes era Dungeons and Dragons. El manual de monstruos era también un libro prohibido para los jugadores. Ya con el tiempo los jugadores muchas veces ya están empapados de cómo son estas criaturas que pueden hacer y cuáles son sus debilidades. Y aunque Call of Cthulhu tiene ese hilo conductor que podríamos decir que es la magia y lo oculto, el sistema de reglas y la narrativa, la ambientación de Call of Cthulhu te permite contar prácticamente cualquier historia dentro de ese género del terror, del suspenso y de la investigación. Habrá incluso aventuras en las que puedas diseñar o bien adquieras para correr con tus jugadores, en las cuales no hay ninguna evidencia de ningún monstruo, no hay ningún vínculo con el mitos y con los dioses del más allá. No, pues podría ser una mera casualidad, algún fenómeno atmosférico que termina generando pánico en la gente que es testigo de esto y se le atribuye a final de cuentas a los monstruos y criaturas de otro mundo. Así es que no todas las aventuras van a ser efectivamente un fenómeno del mitos. En las últimas secciones del libro vamos a encontrar aventuras y es Crimson Letters, una de las que está aquí. Una aventura corta relativamente en la que nuestros investigadores son llamados a auxiliar a la Universidad de Miskatonic en un caso que va a requerir que ellos actúen como detectives, investigando un caso curioso. No hablaremos mucho al respecto, pero podría haber alumnos y profesores involucrados. Lo interesante de cómo está diseñada esta aventura es de que exista el mitos o no, el culto presente o no, criaturas, monstruos. A final de cuentas, el villano, el antagonista detrás de todo esto, está tan abierto que el mismo Keeper o Game Master va a tomar la decisión de quién es el culpable. Así es que esto les va a ayudar a pulir un poco las sensibilidades y las habilidades a los jugadores para que logren identificarse con el mundo, el entorno de los escritos de Lovecraft. En las últimas páginas podemos ver guías de precios y de cualidades o características de cada una de las armas y equipo que podemos encontrar.
así como un resumen de las reglas más importantes para tener esas últimas páginas siempre como consulta al lado de nuestra mesa. Aún así es muy recomendado tener la pantalla del Game Master, en este caso la pantalla del Keeper, no nada más por las tablas en sí y toda la información, que sí va a ser muy útil tener justo enfrente de ti para resolver esas dudas, sobre todo en lo que es requisitos porcentuales, sino también por la aventura que se incluye, los mapas que se incluyen, que es un contenido complementario muy útil. Una aventura de Call of Cthulhu nunca está de más. En tu mesa de lectura de noche, en el buró, posiblemente en el cajón, a un lado de la Biblia, o bien en la estantería de los periódicos en el baño. Nunca se sabe cuándo vas a requerir invocar al monstruo. Además de eso tenemos la hoja para imprimir, la hoja para personajes en la última sección y finalmente un glosario de términos, guía rápida para consulta por página de cada uno de estos términos y listo, señores, eso es todo. Algo de publicidad, eso sí, en las últimas páginas de algunos otros suplementos de Call of Cthulhu. A mi juicio, Call of Cthulhu es el mejor juego de rol que existe actualmente y sumando todos estos años, sí hay algunos juegos de rol que han sido en verdad sorprendentes e innovadores, pero Call of Cthulhu sigue siendo a mi manera de ver el rey, tanto en mecánicas de juego como también en narrativa, en historias, y ha sido constante durante todos estos últimos años. Los cambios de ediciones han sido para mejorar algunos detalles, algunos sistemas. Realmente la única abominación que hubo de Call of Cthulhu fue durante tercera edición de Dungeons & Dragons, cuando precisamente Wizards of the Coast tenía la licencia para reproducir los mundos de Call of Cthulhu con su sistema de subir de nivel, similar a lo que era Dungeons & Dragons. Una gran recomendación por parte de nosotros: Call of Cthulhu debe estar siempre en tu biblioteca, a un lado de tu catálogo de monstruos Tobin y de tu Necronomicon. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.